¿Cómo andamos, iglesia? Buenos días, el Señor nos bendiga. Espero que tengamos, aunque unas mañanas medias frías, nos aflojó un poco el frío, ¿no? Hoy quiero ver un tema que imita un poco un axioma, una frase. Dice, lo que natura no da, la versión mundana es, lo que natura no da, Salamanca no presta. Pero yo le voy a decir hoy día, lo que natura no da, te lo ofrece el Espíritu Santo. Vamos a Hechos 4, del 13 al 22. Esta parte del relato de Hechos nos muestra a los discípulos ya enfrentados con el Sanedrín, un Sanedrín en masa, más o menos 70 personas, estaban allí para interrogar a Pedro y a Juan, y se los querían comer, tal cual. Podemos ver esta situación de dos ángulos o puntos de vista. Uno, desde los integrantes del Sanedrín, ¿no? Versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La NBI dice, viendo la osadía, es la palabra denuedo, la osadía. Denuedo significa valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción. ¿Bien? Este era realmente desconcertante, esta fuerza. Más aún para ellos era extraño el derroche de conocimiento de Pedro, para el Sanedrín. Un derroche de conocimiento donde citaba a los salmos, los profetas, citaba como si hubiera sido un estudioso. Ellos, los apóstoles, no tenían títulos, rango, no tenían estudios, nada. Peor, eran tipos vulgares, por así decirlo. Y se supone que el lenguaje era propio de los oficios que ellos tenían. Pescadores, ¿no es cierto? Qué sé yo, había otros que serían albañiles, un cobrador de impuestos. Todo se da para que sean despreciados. Todo se da para que sean despreciados. Pero quedaban admirados y reconocían que eran discípulos de Jesús. Aún más, los avalaba a estos muchachos, ¿no es cierto?, a Pedro y a Juan, la sanidad del cojo que se encontraba con ellos. Estaba ahí con ellos. ¿Cómo poder discutir esto que era tan evidente y de conocimiento de todo el pueblo? Así que estaban complicados, estaban los miembros del Sanedrín muy entre la espada y la pared. El versículo 14 al 18 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándolo les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Muy bien, la única alternativa ante esta situación resulta ser la amenaza. Porque por la vía del discurso no había cómo, por la vía de los hechos no había cómo amenazarlos. Amenazarlos para que no hablen más en ese nombre, el nombre de Jesús. Que no enseñen en ese nombre, que no prediquen en ese nombre. Una buena amenaza. Así funciona el poder, queridos. Si no tengo la razón, pero tengo el poder, entonces lo uso. Y la intimidación, la amenaza, es la herramienta más usada por los poderosos. Podemos también ver desde el ángulo de los discípulos, que eran los acusados. Ver este trozo de la palabra de Dios. Del versículo 19 al 22 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, era un tipo reconocido. Muy bien, ante estas amenazas hay tres argumentos incontestables por parte de los apóstoles que habían sido amenazados. El primer argumento es el discurso que ellos tienen, el mensaje que ellos tienen es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Es imposible negar lo que dijeron respecto de la persona de Jesús. Y los miembros del Sanedrín saben, haciendo un énfasis especial en la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo. Énfasis. En el discurso se enfatiza. Y vosotros lo llevaste a la cruz. Vosotros mataste al santo, al inocente. ¿No es cierto? Los que os llevaron a la cruz fueron ustedes y ese discurso, pero sin embargo no hay perdón en el crucificado porque resucitó. Imposible negar el discurso, porque es un hecho histórico, queridos, históricos. En segundo lugar, hay otro argumento de peso de los discípulos, la curación milagrosa del cojo. Estaba parado ahí, dice que les tomó la mano y saltaba y les tomaba la mano. Estaban junto a Pedro y a Juan. Y con su presencia, su sola presencia, testificaba lo que había pasado y lo que estaba pasando. ¿Me entiende lo que quiero decir? Él no necesitaba hablar, porque tenía más de 40 años. Lo conocía todo el mundo. Y él, su sola presencia, que caminaba, que saltaba y glorificaba a Dios, era el mejor testimonio del poder de Pedro y de Juan, que en ellos reposaba el Espíritu Santo y tenían el poder para hablar y para hacer milagros. El poder del nombre de Jesús, el poder del nombre de Jesús es tremendo. En el nombre de Jesús, eso les rechinaba en los oídos, era como una fuerte patada en el estómago. Si pensaban liberarse de Jesús porque lo crucificaron, están equivocados, muy equivocados. Al parecer van a escuchar cada día más de Él. El tercer argumento, su fidelidad con Dios. Su fidelidad con Dios. Cantábamos un himno un domingo que pudimos cantar un domingo, decía: he decidido seguir al Señor de corazón. Nada que me interrumpa. Les resultaba imposible a ellos no obedecer a Dios. No podemos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya no tenía importancia lo que dijeran las personas, lo que dijeran sobre ellos, lo que les denigraran, a ellos les daba exactamente lo mismo. Debían declarar sus experiencias sin temor, porque era necesario para ellos obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué poderoso es el nombre de Jesús, qué poderoso es el nombre de Dios. La conclusión, los resultados de una vida de obediencia a Dios se ven en vida santa, de oración, de lectura bíblica de la palabra de Dios, de cuidado del prójimo. La valentía no es sino el producto de una vida consagrada al Señor. ¿Te van a hacer callar porque eres cristiano? Bienaventurado, feliz, porque eso hicieron con los profetas, con los discípulos antes de nosotros. Que Dios les bendiga, tengan un hermoso día.